Tómate un momento para sentir esa presión constante en tu pecho ahora mismo. Solo obsérvala. Es el peso sordo de tus deseos diarios. Sientes cómo tus frustraciones se acumulan sin piedad alguna. Es la búsqueda implacable de necesitar siempre más. A veces parece que vives dentro de una red invisible, tejida completamente con tu propia ansiedad crónica. Te sientes totalmente atrapado por esta casa interminable de posesiones materiales. Es simplemente la condición humana universal, de estar profundamente enredado en las ilusiones densas del mundo mundano. ¿Y de dónde surge esto? ¿Por qué nos aferramos con tanta fuerza a lo que, por definición, es transitorio? La mente humana tiene una tendencia casi biológica a buscar la solidez donde solo hay flujo. En el pensamiento sánscrito antiguo, esta ilusión se conoce como maya, el velo que distorsiona nuestra percepción de lo real, una fuerza que nos hace ver lo cambiante como permanente. Al buscar seguridad, al proyectar fijeza, al aferrarnos a las formas, construimos un refugio de arena. La ciencia moderna nos muestra una paradoja fascinante. Nuestro cerebro procesa la realidad con un retraso imperceptible de milisegundos, lo que significa que siempre estamos viviendo en el recuerdo de lo que ya pasó. El flujo de la vida es constante. El cambio es absoluto. Sin embargo, nos empeñamos en congelar el río. Queremos que el amor sea estático. Deseamos que el éxito sea eterno. Exigimos que nuestro cuerpo no cambie jamás. Al intentar detener el movimiento natural de las cosas, generamos una fricción dolorosa en nuestra mente. La ilusión de solidez es un mecanismo de defensa contra la incertidumbre. Es un intento desesperado de controlar el caos. Pero el control es una fantasía. La fijeza es muerte. La vida es movimiento. Sientes que corres a toda velocidad sin avanzar, una carrera agotadora que drena tu energía vital rápidamente. Mi misión en el video de hoy es darte claridad absoluta, ofreciéndote una guía práctica e inmediata para tu propia liberación. Te mostraré, justo así, cómo forjar una mentalidad de bodhisattva, un estado de conciencia suprema y compasión infinita. Desmantelaremos tus trampas psicológicas pieza por pieza, ya que estas trampas cognitivas son las que causan tu sufrimiento diario. Juntos construiremos una mentalidad de despertar absoluto, que puedes aplicar en tu vida diaria a partir de hoy. Imagina que corres increíblemente rápido en una cinta de correr. ¿Te quedas totalmente sin aliento por ese próximo ascenso, o corres ciegamente hacia la próxima gran compra? Corres sin parar buscando una satisfacción que nunca llega. Pero entonces descubres una verdad profundamente inquietante. Esa cinta de correr funciona enteramente gracias a tu propio agotamiento. ¿Por qué ocurre en ese instante? ¿Por qué alimentamos de forma voluntaria la maquinaria que nos destruye? Ocurre porque hemos aprendido a condicionar nuestro valor personal al aplauso externo. Buscamos la validación en los ojos de los demás, en el estatus, en los títulos, y en la aprobación digital, sin darnos cuenta de que estamos entregando las llaves de nuestra paz interior. Es una trampa perfecta. El sistema económico y social se nutre de tu sensación de insuficiencia. Si te sintieras completo hoy, dejarías de consumir de forma compulsiva. Si te aceptaras ahora mismo, la publicidad perdería su poder sobre ti. Por eso se nos vende una insatisfacción constante. A medida que buscas llenar ese vacío con logros externos, más energía entregas al engranaje. Al buscar fuera, al mendigar atención, al competir sin descanso, te conviertes en el esclavo y en el tirano a la vez. ¡Qué paradoja tan amarga! Tu cansancio es el combustible de su éxito. Creemos que estamos escalando hacia la libertad, sin embargo, solo estamos cavando más hondo nuestra propia fosa. La fatiga no es un error del sistema, es su mayor logro. El cansancio te debilita. La debilidad te hace dócil. La docilidad te mantiene consumiendo. Tu fatiga física y mental es el motor de todo el sistema. Cuanto más rápido corres, más vacío te sientes al final. Es un ciclo que consume completamente tu vitalidad. A veces, esta ambición masiva se disfraza de éxito personal, y por eso es tan difícil dejar de correr. Para bajarte de esta cinta, necesitas una claridad radical. Primero, debes reconocer la naturaleza exacta de tu pesada cadena. Tienes que examinar las cadenas que te mantienen atado a tu sufrimiento. No puedes escapar de una prisión mental que te niegas a ver.
¿Qué defensas cognitivas utilizas para ignorar los barrotes invisibles de tu propia estructura mental? El ego es un arquitecto experto en el autoengaño. Su estrategia favorita es la proyección: culpar al jefe, a la pareja, a la economía o al destino de tu infelicidad. A veces, utilizas la racionalización, construyendo teorías sofisticadas para justificar tu amargura. Otras veces, recurres a la distracción constante, como el ruido de las pantallas, el trabajo excesivo, y el consumo de entretenimiento, para no escuchar el silencio revelador de tu propia soledad. Al negar el dolor, al maquillar la angustia, al huir de ti mismo, fortaleces los muros de tu celda. Para romper este ciclo, te propongo un pequeño paso introspectivo que puedes aplicar ahora mismo. En el instante en que sientas que la frustración te invade, detente solo 3 segundos, cierra los ojos y localiza físicamente esa tensión en tu cuerpo, sin juzgarla, solo observando cómo se disuelve al prestarle atención. Este simple hecho debilita el autoengaño. Sin embargo, la mente prefiere la comodidad de la queja al esfuerzo de la transformación. Nos da miedo la libertad porque la libertad exige responsabilidad. Preferimos ser prisioneros conocidos que exploradores de lo incierto. La jaula es segura. El vuelo es libre. El miedo paraliza. Por eso comenzaremos con un diagnóstico muy profundo del origen exacto de tu sufrimiento cotidiano. Escapar de la casa de las aflicciones es tu primera tarea. Hay 10 aflicciones específicas que atormentan tu vida ordinaria, y debes mirarlas directamente a los ojos, sin apartar la vista del malestar que te causan. La primera de estas aflicciones, que la tradición clásica asocia al nacimiento, se manifiesta hoy en día en la angustia existencial de iniciar nuevos proyectos bajo la constante exigencia de triunfar. ¿Qué ocurre en ese instante en que decides emprender un nuevo camino? Se despierta un miedo paralizante al fracaso. No nos permitimos ser principiantes. Exigimos que cada nueva idea sea perfecta desde el primer segundo. La presión por el éxito rápido ahoga a la creatividad antes de que pueda florecer. A veces, esta exigencia actúa como un veneno silencioso que sabotea tus mejores intenciones. Al compararte con los demás, al obsesionarte con el resultado, al olvidar el valor del proceso, conviertes el nacimiento de un sueño en una tortura mental. En la antigua Grecia se hablaba del kairos, el momento oportuno y natural de las cosas, un tiempo que no se puede acelerar con la prisa del ego. Sin embargo, hoy queremos cosechar el mismo día en que sembramos. Olvidamos que la semilla necesita oscuridad y silencio para germinar. Al florecer este entendimiento, te das cuenta de que el verdadero éxito no es llegar a la meta, sino tener el valor de dar el primer paso con el corazón abierto y la mente en paz. La primera aflicción fundamental es el evento del nacimiento. No lo veas solo como un evento biológico pasado, es el dolor constante de entrar en nuevos apegos emocionales. Cada vez que comienzas un nuevo proyecto, experimentas un nacimiento, y con ese nacimiento viene el miedo inmediato a perderlo. La necesidad de iniciar proyectos constantes a veces esconde un miedo profundo a la inacción, al vacío de no ser nadie si no estás produciendo algo. En la historia del arte y la filosofía se habla del horror vacui, el miedo al vacío, esa tendencia a rellenar cada espacio en blanco para no enfrentar la nada. ¿Por qué nos aterra tanto el lienzo en blanco? ¿Por qué necesitamos justificar nuestra existencia a través de un hacer incesante? Al crear, al proyectar, buscas una confirmación externa de tu propia existencia. Sin embargo, en ese mismo instante en que el proyecto nace, la mente empieza a construir su propia jaula. El miedo a perder lo creado aparece de forma real. La mente se aferra. El sufrimiento comienza. El vacío es tu mismo ser. Cuando intentamos llenar ese espacio con títulos, metas o nuevos comienzos, solo estamos posponiendo el encuentro con nosotros mismos. A medida que aprendes a sostener la quietud, se revela que no necesitas producir nada para ser digno de existir. La segunda aflicción inevitable es el proceso de la vejez, que roba lentamente tu vitalidad y fuerza física, pero también es la erosión dolorosa de tus viejas ilusiones. Tu cuerpo comienza a fallar de formas dolorosamente inesperadas, y tus capacidades disminuyen en un mundo que siempre exige velocidad. El choque entre tu biología y el reloj social genera una fricción constante. Vivimos en una cultura obsesionada con la aceleración, donde el envejecimiento se trata a veces como un fallo de diseño.
¿Qué ocurre en ese instante en que tu cuerpo te pide pausar, sin embargo, tu entorno te exige acelerar? Se siente una culpa sorda. Se experimenta una desconexión profunda. La ciencia moderna nos habla de la desincronización social, ese desfase dañino entre nuestros ritmos biológicos internos y las demandas artificiales de la productividad. Al resistirte al declive, al luchar contra el cansancio, al negar el paso del tiempo, solo consigues multiplicar tu propio sufrimiento. Sin embargo, la naturaleza tiene sus propios ciclos de repliegue. Las hojas caen en otoño. La tierra descansa en invierno. La prisa es una ilusión. Tu cuerpo sabe cuándo detenerse, aunque la mente prefiere seguir empujando los límites. Cuando ignoras estas señales, la fatiga se convierte en tu estado permanente, recordándote que la verdadera sabiduría no consiste en correr más rápido, sino en aprender a sintonizar con tu propia lentitud sagrada. La tercera aflicción es el fuerte impacto de la enfermedad, que rompe tu frágil ilusión de control físico y te recuerda brutalmente tu extrema vulnerabilidad humana. Una enfermedad repentina altera todos tus planes futuros cuidadosamente diseñados, demostrando que tu cuerpo no te pertenece realmente. Es solo un préstamo temporal sujeto a condiciones fuera de tu control. La ilusión de propiedad sobre nuestra materia física es uno de los mayores engaños del ego. La ciencia moderna revela que casi la totalidad de los átomos de tu cuerpo se renuevan por completo a lo largo de unos 7 años. ¿Quién eres tú entonces? ¿Eres el dueño de este templo cambiante o simplemente su testigo? Al desmantelar la idea de posesión, al observar tu cuerpo como un río de procesos interdependientes, la angustia por el control empieza a disolverse. No posees tu cuerpo, tú eres el flujo de la vida expresándose a través de él. Sin embargo, nos aferramos a la forma física como si fuera una roca inmutable. La enfermedad nos asusta porque expone esta verdad desnuda. En el instante en que dejas de ver tu cuerpo como una propiedad privada, y empiezas a sentirlo como un regalo dinámico de la naturaleza, la relación con el dolor cambia por completo. El cuerpo cambia. La materia fluye. La resistencia cesa. Para experimentar esto de forma directa, te sugiero una pequeña práctica de introspección. Cuando sientas incomodidad física, en lugar de luchar contra ella, detente solo 3 segundos, cierra los ojos y visualiza esa sensación como energía en movimiento, permitiendo que fluya sin ponerle la etiqueta de mi dolor. Este simple hecho transforma la resistencia en pura observación. La cuarta aflicción es la presencia ineludible de la muerte, el miedo constante a perderlo todo, la sombra que acecha cada momento de aparente felicidad. Tu ansiedad por la muerte envenena totalmente tu disfrute del presente. La quinta aflicción es la experiencia del dolor profundo, que oscurece completamente tu visión clara del mundo exterior como un dolor sordo que se instala justo en tu pecho. La sexta aflicción es el acto físico de la lamentación, la expresión verbal de tu desesperación interior, el llanto inútil por lo que ya ha cambiado. La séptima aflicción es el estado de sufrimiento generalizado que cubre tanto el dolor físico como el emocional. Es la insatisfacción constante que tiñe tus días de gris, donde nunca te sientes completamente satisfecho con tus logros actuales. La octava aflicción es la pesada densidad de la depresión, que ahoga tu energía y tu esperanza en el futuro, convirtiendo el mundo en un lugar hostil y sin sentido. La novena aflicción es el dolor desgarrador del duelo humano, que te rompe cuando pierdes a tus seres queridos y te obliga a enfrentar la implacable impermanencia de todas las relaciones. La décima aflicción es la trampa de la existencia cíclica, la repetición interminable de todo este dolor. Inicias un deseo, sufres por él y luego vuelves a desear. Este bucle repetitivo, conocido en las tradiciones orientales como samsara, funciona de forma muy similar a los mecanismos de recompensa de nuestro cerebro. La dopamina no se libera cuando obtenemos lo que queremos, sino durante la anticipación del deseo. ¿Por qué buscamos refugio en lo que nos quema? ¿Por qué volvemos a tropezar con la misma piedra emocional? Al observar este ciclo con compasión, al notar cómo la mente proyecta la felicidad en el próximo logro, al reconocer la trampa del deseo constante, se empieza a abrir un espacio de libertad interior. Sin embargo, tendemos a juzgarnos con dureza cuando caemos de nuevo en estos patrones automáticos. La autocrítica solo alimenta la rueda. En lugar de luchar contra el deseo, aprende a contemplar su oleaje con una mirada serena y analítica.
Al florecer este silencio mental, te das cuenta de que la paz no se encuentra al conseguir lo que deseas, sino al comprender el mecanismo del deseo mismo. La rueda gira. La mente observa. El observador está en calma. Es en esencia una rueda de hámster que gira sin fin. No veas estas aflicciones como ideas filosóficas abstractas. Son la realidad diaria de una vida invertida en apegos. Cuando inviertes energía en cosas fugaces, inevitablemente sufres. Cada apego temporal garantiza un dolor inevitable en el futuro. El sufrimiento no nace de las cosas en sí, sino de la sutil resistencia a su movimiento natural. A veces, pretendemos que el río se detenga para poder poseer su agua. ¡Qué gran error! Las cosas cambian. La materia se transforma. El aferramiento es rigidez. En la antigua Grecia, Heráclito nos recordaba que nadie se baña dos veces en el mismo río, un flujo constante que la ciencia moderna confirma al observar la danza incesante de las partículas subatómicas. ¿Y por qué nos empeñamos en congelar lo que por su propia naturaleza debe fluir? ¿Qué ocurre en ese instante en que intentamos retener un instante de felicidad? Se experimenta una tensión silenciosa. Se siente el miedo a la pérdida antes de que la pérdida ocurra. Al resistirnos al cambio, al intentar fijar lo efímero, al luchar contra el devenir, se crea la ilusión de que podemos controlar el destino. Sin embargo, la realidad sigue su curso indiferente a nuestros deseos. Cuando comprendes que cada elemento de tu experiencia es como una nube que se dibuja y se desdibuja en el cielo, tu percepción de la realidad cambia de forma real. Ya no miras el mundo con la angustia del coleccionista, sino con la serenidad del espectador. El dolor sigue existiendo. Sin embargo, la resistencia desaparece. El vacío no es una pérdida. Es el espacio donde todo puede nacer. Este dolor también proviene de nuestras interacciones sociales cotidianas y de los conflictos interminables con las personas que nos rodean. En tu lugar de trabajo, esta fricción es una constante agotadora. Defiendes tu posición y tus ideas con una ferocidad innecesaria, creyendo que tu supervivencia depende de tener siempre la razón. Tu cerebro más antiguo, esa zona instintiva encargada de protegerte de los depredadores, no distingue entre una amenaza física real y una opinión contraria en una junta de trabajo. Para tu ego, una crítica a tu propuesta es un ataque directo a tu derecho a existir. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos sentimos tan vulnerables cuando alguien disiente? Ocurre porque hemos construido una identidad de cristal, un andamiaje mental donde yo soy mis pensamientos. Si tus ideas caen, sientes que tú también te derrumbas. La mente busca seguridad en la certeza. La duda se experimenta como peligro. Sin embargo, esta necesidad de infalibilidad es una prisión agotadora. Al defender tu postura, al atacar la perspectiva ajena, al cerrar las puertas a la escucha, te aíslas en tu propio castillo de naipes. La ciencia moderna nos muestra que la flexibilidad del cerebro se apaga cuando nos domina el miedo. El diálogo muere. La hostilidad se activa. En verdad, tener la razón es solo un premio de consolación para un ego asustado. Cuando dejas de identificarte con cada pensamiento que cruza a tu mente, se abre una libertad maravillosa. Ya no necesitas ganar cada discusión para sentirte a salvo. Tu valor no depende de tu consistencia intelectual. Eres el espacio que observa las ideas, no las ideas en sí. El conflicto interpersonal nace estrictamente de 10 situaciones de malicia que tu mente fabrica constantemente sin que te des cuenta. La primera situación es creer que fuiste tratado injustamente en el pasado, pensando en una ofensa antigua con una amargura muy profunda. La segunda es creer que estás siendo tratado injustamente ahora mismo, percibiendo cada acción de los demás como un ataque personal directo. La tercera es temer que serás tratado injustamente mañana, proyectando tu miedo e inseguridad en el futuro incierto y preparándote para una batalla que aún no ha ocurrido. Luego extiendes esta red de malicia a tus seres queridos. La cuarta situación es creer que alguien lastimó a tu familia. La quinta es ver que alguien lastima a tus seres queridos hoy, donde tu ira explota y sientes que es tu deber absoluto intervenir con agresión. Y la sexta es temer que alguien lastime a tus seres queridos en el futuro, viviendo con una paranoia constante donde tu ego se expande para incluirlos y tu sufrimiento se multiplica exponencialmente. Después, tu mente obsesiva se enfoca en tus enemigos declarados.
La séptima situación es ver que tu enemigo obtuvo una ventaja, sufriendo profundamente por el éxito de alguien a quien odias en secreto. La octava es ver a tu enemigo tener éxito hoy, donde la envidia tóxica te carcome. Y la novena es temer que tu enemigo gane mañana, atormentado por el posible éxito futuro de tu rival. La décima situación es simplemente una agresión irracional y sin fundamento, un odio generalizado y ciego hacia el mundo por el simple hecho de existir, una irritabilidad constante que envenena cada interacción. Este malestar sordo no es más que la proyección de una profunda desconexión interna. A veces, cuando el dolor se vuelve demasiado pesado para ser sostenido en el silencio del alma, la mente prefiere culpar al entorno. Es más fácil enfadarse con el tráfico, con el clima o con el ruido de la calle que mirar de frente el vacío que se lleva dentro. ¿Y de dónde surge esta hostilidad difusa? ¿Por qué nos molesta tanto el simple discurrir de la vida? Surge de una resistencia callada a la estructura misma de la realidad. Queremos que el mundo se adapte a nuestras expectativas y, al ver que el universo sigue sus propias leyes, experimentamos una frustración existencial. En el instante en que te sientes separado del todo, como un fragmento aislado luchando contra un océano hostil, la irritabilidad se convierte en tu armadura habitual. Sin embargo, esa armadura solo te asfixia. Al rechazar el presente, al pelear contra lo que es, al juzgar cada detalle del panorama, agotas tu energía vital. La ciencia moderna asocia este estado de alerta constante con un desgaste biológico severo. El cuerpo sufre. La mente se nubla. El corazón se cierra. Para romper este patrón, te propongo un pequeño paso introspectivo que puedes aplicar en este instante. Cuando sientas que esa irritabilidad sin nombre empieza a subir por tu pecho, detente solo 3 segundos, respira hondo y pregúntate en silencio si tu enfado es en verdad con el mundo o si es un grito de tu propio cansancio pidiendo ser escuchado. Este simple hecho disuelve la proyección. Al florecer este entendimiento, la agresión cede su lugar a una compasión serena hacia tu propia vulnerabilidad. Piensa en un simple desacuerdo cotidiano en tu trabajo. Alguien cuestiona tu propuesta en una reunión y, de inmediato, sientes que te tratan injustamente. Este pensamiento fugaz se convierte rápidamente en una opinión rígida y obstinada que crea un fuerte sentido de posesión sobre tu idea. ¿Qué ocurre en ese instante de transición? ¿Cómo es que una simple sugerencia abstracta pasa a ser un territorio sagrado que debes defender con tu vida? Ocurre cuando el ego se apropia del pensamiento y le pone la etiqueta de mío. En el instante en que dices esta es mi idea, has creado un lazo invisible de propiedad mental. El pensamiento ya no vuela libre, ahora está encadenado a tu reputación, a tu estatus y a tu orgullo. La ciencia moderna nos advierte sobre este sesgo de posesión cognitiva, un fenómeno donde valoramos mucho más algo simplemente porque creemos que nos pertenece. Al aferrarnos a una idea, al convertirla en un pilar de nuestra identidad, al transformarla en un escudo contra la incertidumbre, nos volvemos rígidos. Sin embargo, las ideas son solo herramientas temporales para navegar la realidad, no extensiones de tu ser. Cuando esta transición ocurre, el diálogo se vuelve imposible. La mente se cierra. El conflicto se vuelve inevitable. Al florecer la comprensión de que tú no eres tus opiniones, recuperas una ligereza perdida. Puedes cambiar de opinión sin sentir que te destruyes. Puedes escuchar al otro sin sentirte amenazado. El pensamiento pasa. El observador permanece. La paz se recupera. Sientes que debes defender tu territorio intelectual a toda costa porque tu identidad profesional parece depender de ganar esa pequeña discusión. Ves a tu colega como una amenaza y empiezas a usar armas verbales como el sarcasmo para herir y dominar. A veces la cultura corporativa fomenta esto, sugiriendo que ceder es una invitación al fracaso. Sin embargo, este enfoque choca con violencia con la paz mental que deseas. Te enseñan que tu valor depende de imponer tu visión, y una pequeña fricción profesional se convierte en una guerra masiva de egos, creando un ambiente por completo tóxico. Te conviertes en prisionero de tu propio deseo de dominio. Esa supuesta debilidad al ceder es en realidad solo una rigidez frágil. La rigidez se quiebra. El bambú se dobla y sobrevive. Al ceder, no estás perdiendo tu poder, sino que estás reclamando el control real sobre tu propio estado interno. ¿Quién es fuerte de verdad? ¿El que grita para sostener una máscara o el que tiene la madurez de soltar el escudo?
En la antigua tradición del taoísmo se habla del Wu Wei, el arte de fluir sin forzar, una fuerza que no resiste, sino que absorbe y redirige la energía del conflicto. Al dejar de luchar, al permitir que el otro sostenga su verdad sin que afecte tu paz, te vuelves invulnerable. Tu estabilidad ya no depende de la aprobación ajena ni de ganar debates estériles. Es soberanía pura. ¡Qué descanso! La flexibilidad del cerebro nos enseña que la mente rígida se desgasta y envejece de forma rápida, mientras que la mente flexible se adapta y florece. Cuando dejas de ver el desacuerdo como una amenaza personal, el panorama cambia por completo. Ceder no es sumisión, es una estrategia de alta maestría emocional. Es elegir la paz sobre el orgullo. Todo este conflicto ocurre porque tu mente está muy atravesada por 10 flechas venenosas que infectan cada uno de tus pensamientos diarios. La primera flecha es la sed insaciable de experiencias. Tu mente busca acumular vivencias de forma febril, creyendo que el próximo viaje, el próximo restaurante de moda o la próxima emoción intensa llenarán el vacío interno. Es una ilusión constante. Confundes la intensidad con la profundidad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué necesitas coleccionar momentos como si fueran trofeos? En la psicología clásica se describe un fenómeno conocido como la habituación. El estímulo que hoy te fascina, mañana te aburre. La mente se satura. El deseo exige más. Sin embargo, la verdadera plenitud no se encuentra en la suma de sensaciones externas, sino en la calidad de tu presencia aquí y ahora. Al observar esta sed sin identificarte con ella, al notar cómo surge el impulso de buscar estímulos, al permitir que esa ola pase sin reaccionar, descubres una calma inquebrantable. No necesitas ir a ningún lado. El vacío no se llena acumulando, se disuelve al estar presente. Para experimentar esto de forma real, te sugiero un paso sencillo. Cuando sientas la urgencia de revisar tu teléfono o buscar una distracción, detente solo 3 segundos, respira hondo y observa el aburrimiento como una energía neutra en tu cuerpo, permitiendo que se disuelva sola. Este hecho debilita el impulso del consumo mental. La segunda es una profunda ignorancia de la realidad, al no ver cómo funcionan de verdad las causas y condiciones. Creemos que las personas actúan de forma deliberada contra nosotros, sin embargo, cada acción ajena es solo el resultado de una cadena infinita de factores previos. Tu colega no te ataca porque sea malvado, reacciona desde su propio miedo, su historia familiar, su cansancio acumulado o la presión de sus superiores. Todo está interconectado. Un análisis profundo de la realidad nos revela que nada surge de la nada. ¿Cómo cambia tu percepción cuando comprendes esto? La ira se disuelve. La compasión emerge de forma natural. Al ver las causas, al comprender las condiciones, al soltar el juicio con prisa, dejas de tomarte el mundo como algo personal. Ya no hay culpables, solo procesos en marcha. La ciencia moderna respalda esta visión al estudiar cómo los sistemas complejos se autorregulan a través de redes de retroalimentación. Tú no eres una isla aislada luchando contra el viento, eres parte del mismo viento. Cuando este entendimiento se asienta en tu interior, el conflicto deja de tener sentido. Se comprende que la agresión del otro es solo su propio dolor buscando salida. La tercera es el deseo ardiente de elementos, la necesidad de consumir sin fin para llenar un vacío. La cuarta es la pasión incontrolada que te arrastra a situaciones dañinas. La quinta es el odio destructivo hacia cualquier cosa desagradable que incomode a tu frágil ego. La sexta es la ilusión constante sobre quién eres, creando una falsa imagen de ti mismo por la que sufres para mantenerla. La séptima es el orgullo arrogante y ciego, sintiéndote superior por logros temporales. La octava son las opiniones dogmáticas que defiendes con furia absoluta. La novena es un apego desesperado a la existencia, ignorando la impermanencia natural del universo. La décima flecha es el miedo paralizante a la no existencia, el terror absoluto a desaparecer por completo algún día. Este temor sordo corre por debajo de todas tus ansiedades cotidianas, como el miedo a ser olvidado, a perder el estatus, o a que tus ideas mueran. ¿Y qué ocurre si dejas de resistirte a esa desaparición? ¿Qué queda de ti cuando desmantelas esa defensa? Queda el espacio puro. Al aceptar la impermanencia, al fundirte con el cambio constante, al dejar de aferrarte a una identidad fija, experimentas la verdadera libertad.
En la física cuántica se observa que las partículas aparecen y desaparecen de forma constante en un vacío que en verdad está lleno de potencial. Tu existencia es igual. No eres una estatua de piedra, eres un proceso fluido. La muerte no es el enemigo de la vida, es su condición necesaria. Cuando dejas de luchar por perpetuar una falsa imagen de ti mismo, se abre una paz inmensa. Al florecer este silencio, te das cuenta de que lo que de verdad eres nunca puede perderse, porque nunca fue una posesión privada. Eres la vida misma expresándose en este instante. Estas 10 flechas inician la cadena devastadora del deseo. Todo comienza con un simple pensamiento de carencia que se instala en tu mente. Un susurro sutil que te dice, no soy suficiente, o me falta algo para estar completo. Al principio, es solo una idea pasajera, una nube gris en tu cielo mental. Sin embargo, la mente asustada se aferra a ella. Empiezas a buscar pruebas que confirmen esa escasez. La idea se solidifica. Se convierte en una creencia rígida que define tu identidad. ¿Por qué ocurre en ese instante? Ocurre porque el cerebro busca patrones para protegernos, pero al hacerlo, a menudo crea fantasmas. La conexión biológica de nuestro cerebro tiende a sobredimensionar la amenaza de la escasez para asegurar la supervivencia. Al identificarte con esa carencia, al construir tu vida alrededor de esa herida, al defenderte de un mundo que percibes como hostil, te vuelves agresivo. La escasez interna se proyecta hacia afuera como hostilidad defensiva. El colega que disiente ya no es un colaborador, es un rival que quiere quitarte lo poco que tienes. ¡Qué trampa tan perfecta! Un pensamiento efímero se ha convertido en una fortaleza de aislamiento y sufrimiento, y te lleva a un esfuerzo agotador donde te presionas hasta perder la salud para conseguir lo que quieres. En el instante en que obtienes el elemento, surge un fuerte sentido de propiedad y empiezas a definir tu valor personal a través de esa propiedad. Esto alimenta una ansia aún más profunda de proteger lo que tienes y adquirir más, lo que se solidifica en un apego inquebrantable. El apego causa inevitablemente una profunda mezquindad en tu corazón. Ya no quieres compartir tu tiempo ni tus recursos. Cuando conviertes tus posesiones en un pilar de tu propia identidad, el otro deja de ser un compañero de camino para convertirse en un invasor en potencia. ¿Y de dónde surge esto? Surge de la ilusión de que lo que posees define lo que eres. Al asimilar un elemento externo, ya sea un bien material, un estatus social, o incluso una opinión intelectual, como parte de tu propio ser, cualquier intento ajeno de modificarlo se experimenta como una agresión directa a tu existencia. La psicología moderna describe este fenómeno como el yo extendido, una trampa mental donde los límites de tu identidad se dilatan de forma artificial para abarcar cosas que no te pertenecen. Sin embargo, esta expansión es sumamente frágil. Al sentir que tu valor depende de mantener intacto ese territorio, la desconfianza se instala en tu mirada cotidiana. El vecino, el compañero de trabajo, o el familiar, ya no son vistos en su total humanidad. Se transforman en amenazas latentes que podrían arrebatarte lo que consideras tuyo. La mezquindad se transforma en una posesividad destructiva y surge la necesidad urgente de defender tu propiedad, lo que causa conflictos severos con los demás donde terminas usando armas verbales o legales. Es una cadena trágica. Empiezas queriendo algo simple para ser feliz, y terminas sufriendo amargamente solo para conservarlo. Reconocer este ciclo implacable es vital. El miedo silencioso no siempre grita. A menudo se disfraza de prudencia, de planificación meticulosa, o de una sensatez aparente que, poco a poco, va estrechando los límites de tu mundo. ¿Por qué ocurre en ese instante? Ocurre porque la ansiedad opera como un filtro invisible que altera tu percepción de la realidad, haciéndote ver peligros donde solo hay vida fluyendo. A nivel de nuestra conexión biológica, la mente está programada para dar prioridad a la supervivencia, lo que activa una vigilancia constante ante cualquier posible pérdida. Sin embargo, cuando este mecanismo se vuelve crónico, tu libre albedrío se disuelve por completo. Ya no eliges desde la libertad o el entusiasmo, eliges para evitar el malestar, para eludir la incertidumbre, o para mantener un control ficticio sobre el mañana. Al anticipar la catástrofe, al vigilar cada detalle, al construir murallas invisibles, te conviertes en el carcelero de tu propia existencia. El miedo paraliza. La mente calcula. La vida pasa. Observa cómo la ansiedad dicta cada uno de tus pasos y cómo el miedo domina tus decisiones.
Tu mente necesita urgentemente buscar un fundamento diferente, que no dependa de objetos fugaces o estatus. Aquí es donde forjamos la poderosa mente del despertar, conocida tradicionalmente como Bodhisattva. Es un fundamento inquebrantable, vasto y sólido, el único refugio seguro contra las tormentas del deseo. Esta mente del despertar nunca retrocede ante las dificultades porque tiene un propósito supremo. Está profundamente arraigada en la preocupación genuina por los demás, y no busca la felicidad egocéntrica, ni recompensas materiales, ni reconocimiento social. Es una mente inmaculada, radiante y purificada, libre del aleteo mental constante de la ansiedad. La creencia de que puedes construir una fortaleza de felicidad privada e impermeable en medio de un mundo interconectado es una de las mayores distorsiones de la mente moderna. ¿Cómo vas a sanar tu mano si ignoras el dolor del resto del cuerpo? ¿Por qué nos empeñamos en salvarnos solos? La ciencia y la filosofía nos recuerdan que la existencia es un tejido de interdependencia radical, donde nada puede florecer de forma aislada. Al buscar tu bienestar a costa de los demás, o simplemente ignorando su realidad, generas una fricción constante que envenena tu propia paz interior. El ego busca aislarse. La realidad une. El aislamiento es sufrimiento. Para experimentar esta unión de forma real, te propongo un pequeño ejercicio mental. Cuando camines por la calle y mires a un desconocido, detente solo 3 segundos y piensa para tus adentros que esa persona, al igual que tú, desea estar libre de dolor y encontrar la paz. Este hecho tan simple disuelve de inmediato la barrera invisible que te separa de su destino. Sin embargo, desmantelar este hábito de ensimismamiento requiere un esfuerzo consciente y sostenido. Para lograr esta mente, hay un requisito previo absoluto. Debes abandonar la obsesión con tu propio bienestar individual. La gran compasión es ese requisito indispensable, tal como respirar es necesario para vivir. Debes sentir una compasión profunda para recorrer este camino espiritual. Mirar el dolor del otro sin la distancia protectora de la lástima exige una madurez intelectual inmensa. A veces confundimos la compasión con un sentimiento de pesar o condescendencia, sin embargo, la lástima es una respuesta del ego que busca reafirmar su propia seguridad frente a la desgracia ajena. La verdadera compasión nace de la ecuanimidad, de la comprensión profunda de que el otro no es diferente de ti en su vulnerabilidad. Al mirar sin juzgar, al sostener el dolor ajeno, al renunciar a la superioridad moral, se produce un análisis profundo de la realidad que desarma cualquier barrera defensiva. No miras desde arriba, miras a los ojos. En la antigua tradición oriental, esta mirada lúcida se asocia con ver las cosas tal como son, reconociendo que el sufrimiento del ignorante o del hostil es el resultado de causas y condiciones que ellos mismos no logran comprender. La gran compasión no es una emoción débil o sentimental, es una fuerza impulsora vital que implica mirar de cerca a las personas atadas por el ansia, a los manipulados por malas amistades y a los cegados por la ignorancia total. Al verlos sufrir, haces un voto profundo dentro de ti. Prometes solemnemente darles verdadera autonomía y libertad mental duradera. La compasión suprema es una protección activa, valiente e inquebrantable hacia los demás, lo que significa descartar tu propia felicidad personal mundana y superficial para cargar con los pesados sufrimientos del mundo sobre tus propios hombros. Esta es la verdadera alquimia de la mente del despertar. El egoísmo simplemente se disuelve en el océano del servicio amoroso. Junto con la gran compasión, debes cultivar la alegría empática, una habilidad psicológica transformadora que te permite aplaudir sinceramente la buena conducta de los demás y sentir alegría por su éxito. No hay envidia cuando un colega es ascendido. Tu corazón se expande al ver la felicidad de tus vecinos y permaneces alegre incluso ante insultos directos, porque tu alegría interior no depende del elogio externo. También debes cultivar con diligencia una ecuanimidad mental perfecta y estable. La ecuanimidad significa permanecer inalterable ante una pérdida personal grave, sin perturbarte por críticas injustas o desgracias repentinas. Eres como una montaña sólida frente a un viento huracanado. El elogio y el insulto son solo ruidos pasajeros para ti. Es la capacidad suprema de tratar a todos exactamente igual, con el mismo respeto natural, sin hacer distinciones odiosas basadas en ilusiones sociales o riqueza. El valor de una persona no depende de su cuenta bancaria. Estas distinciones sociales ilusorias son las cataratas de la ignorancia que nublan tu visión compasiva natural del mundo. La ecuanimidad es la eliminación quirúrgica de estas cataratas.
Una vez que las quitas, puedes ver finalmente con claridad que detrás de la agresión de otra persona solo hay sufrimiento. Su hostilidad es únicamente su propio dolor desbordándose sobre ti. No atacan por pura maldad, sino por confusión. Al entender esto, dejas de reaccionar con odio reflejo y respondes a los insultos con una compasión inquebrantable. Tu ego ya no necesita defenderse porque se ha ido. Con este fundamento compasivo establecido, el proceso se mueve hacia afuera, hacia el mundo, a través de las primeras 3 perfecciones que son las herramientas activas para tu liberación. La primera es la perfección de la generosidad. A veces confundimos la generosidad con regalar sobras o pensar que donar dinero elimina nuestra responsabilidad humana. La verdadera generosidad no es dar para recibir elogios públicos, es usar los recursos para guiar a otros hacia la estabilidad. Es un dar amoroso, constante y fluido, sin ningún apego, dando tu tiempo y atención completa a quien te hable, escuchando sin la urgencia de interrumpir. Imagina la analogía del humilde frasco de agua. Caminas agotado por un desierto abrasador con un pequeño frasco para tu propia supervivencia y encuentras a otra persona muriendo de sed. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu posesión más vital para salvar a un desconocido? Este acto radical rompe completamente el hechizo del egoísmo y te hace darte cuenta de que tu cuerpo físico es totalmente insustancial y temporal en comparación con la mente del despertar. La segunda perfección es la perfección de la moralidad, que no es una lista anticuada de castigos religiosos, sino evitar cuidadosamente las 10 acciones no virtuosas. Evitas quitar la vida a cualquier ser sintiente. Evitas tomar lo que no se te ha dado libremente. Evitas la conducta sexual inapropiada que causa daño emocional. Evitas decir mentiras para proteger tu ego asustado. Evitas la calumnia que destruye reputaciones. Evitas usar palabras hirientes o sarcasmo. Evitas la charla inútil que desperdicia el tiempo. Evitas la codicia obsesiva por los bienes ajenos. Evitas la malicia y el deseo de venganza. Y evitas mantener visiones dogmáticas erróneas del mundo. Al profundizar en este último punto, descubrimos que tales visiones no son simples opiniones, sino sesgos cognitivos profundamente arraigados que actúan como filtros distorsionadores de la realidad. ¿Qué ocurre cuando te aferras a una creencia rígida? El mundo se fragmenta. La mente se vuelve un espejo cóncavo que solo refleja lo que ya espera ver, excluyendo cualquier matiz que desafíe tu narrativa interna. Estos dogmas actúan como muros que te separan de la complejidad del otro, convirtiendo la experiencia ajena en una amenaza para tu propia estructura mental. Al reconocer que tus certezas son, en esencia, construcciones limitadas, se abre una ventana hacia una percepción más vasta y menos defensiva. La moralidad también define con quién eliges asociarte diariamente, valorando el consejo sincero de amigos sabios y distanciándote de influencias tóxicas sin resentimiento. Mantener tu propia mente inmaculada y pura es un escudo brillante para todo el mundo. Cuando esta pureza interna se cultiva, se convierte en un catalizador silencioso que transforma tu entorno social sin necesidad de palabras. La paz que emanas no es una ausencia de conflicto, sino una presencia de calma que invita a los demás a bajar sus propias defensas. Al ser un espacio de serenidad, tu mera existencia actúa como un recordatorio constante de que la hostilidad no es la única respuesta posible ante la adversidad. La tercera es la perfección de la aceptación paciente contra toda hostilidad. El mundo te atacará de múltiples formas creativas, pero si alguien te ataca hoy con piedras o palabras hirientes, debes detenerte inmediatamente antes de que el ego reaccione violentamente. Tu primera reacción interna debe ser de gratitud genuina y profunda. Agradeces que solo te insultaron y no te golpearon, o si te golpearon, agradeces que no te mataron. Este ejercicio de transmutación psicológica es un acto de autoconocimiento radical. Al agradecer, no estás validando la agresión, sino que estás cortando el circuito automático de la autodefensa que, tradicionalmente, solo sirve para fortalecer tu propia jaula de sufrimiento. ¿Por qué no transformar el impulso de la ira en una oportunidad para observar la fragilidad de tu ego? Esta paciencia profunda requiere entender que cada reacción de ira fortalece las vías neuronales de tu propio sufrimiento. La paciencia es negarse a alimentar al monstruo de la ira ciega. Un solo estallido de ira incontrolada quema todo y borra años de tu propio trabajo espiritual paciente. La paciencia verdadera no es sumisión pasiva, sino una armadura impenetrable de energía altamente consciente. Considera a esa persona tóxica en tu trabajo como un maestro severo e involuntario, enviado específicamente para probar la integridad estructural de tu nueva mente.
¿Qué revela sobre tu propia estructura interna el hecho de que necesites un maestro externo para probar tu ecuanimidad? A menudo, buscamos este espejo externo porque nuestra soberanía emocional aún es incipiente. Depender de la provocación ajena para medir tu paz indica que todavía otorgas al entorno el poder de definir tu estado interno. Al asumir la responsabilidad total de tu respuesta, el maestro externo se vuelve prescindible. Si mantienes una ecuanimidad absoluta, emerges verdaderamente victorioso. Sin embargo, mantener esta postura requiere un esfuerzo consciente masivo y altamente sostenido, lo que nos lleva a las últimas tres perfecciones que nutren tu capacidad de actuar correctamente. La cuarta práctica esencial es la perfección del vigor gozoso constante. El vigor no es una acción física frenética o urgencia ansiosa. El agotamiento corporativo es la antítesis del vigor espiritual auténtico. El vigor mental puro es el valor inquebrantable de mirar al sufrimiento directamente a los ojos y no apartar la vista ante el dolor de los demás. Esta voluntad de permanecer presente ante el dolor ajeno es lo que nos permite trascender la fatiga por compasión. Al comprender que el sufrimiento no es un objeto externo que te contamina, sino una corriente que puedes observar sin ser arrastrado, mantienes una presencia lúcida y compasiva que no se agota, pues no lucha contra lo que es, sino que lo abraza con una energía inagotable. Es el esfuerzo constante e inflexible por mejorar tu propia condición humana, eliminando tus tendencias negativas y cultivando activamente las beneficiosas en cada momento disponible. Este vigor alimenta directamente tu capacidad para meditar profundamente, transformando la inercia mental en una disposición receptiva hacia la vacuidad. Cuando aplicas este vigor, no buscas un resultado externo, sino que permites que la mente deje de resistirse a su propia naturaleza. ¿Y de dónde surge esta transformación? Surge de una distinción analítica necesaria. El esfuerzo volitivo no es tensión, sino una dirección consciente de la atención. Al dirigir tu energía hacia la observación, la inercia del ego se disuelve. La mente ya no intenta aferrarse a los procesos, simplemente los permite. Se vuelve un espejo que refleja sin retener. Al florecer este silencio, te das cuenta de que la receptividad no es pasividad, sino una forma superior de vigilancia. Lo que nos lleva a la quinta práctica, la perfección de la meditación. La verdadera meditación no es solo relajarse, sino investigar la naturaleza de la realidad misma a través de los cuatro fundamentos de la atención plena. El primero es observar de cerca tu propio cuerpo como una colección temporal de partes unidas, como la piel, la sangre, y los huesos, que carece de un yo esencial, perdiendo así la obsesión narcisista con tu apariencia física. El segundo es observar meticulosamente todas tus sensaciones físicas y emocionales como reacciones fisiológicas fugaces que van y vienen. Un dolor de cabeza no es una tragedia, es solo una sensación desagradable. El tercero es observar la naturaleza de tu propia mente alerta, que es altamente fugaz e imposible de contener. Tú no eres tus pensamientos, eres el cielo vasto que ellos cruzan. Al profundizar en este análisis existencial, comprendes que la conciencia es el observador no identificado de un flujo incesante. Los pensamientos son nubes, tormentas o rayos que atraviesan el azul profundo de tu ser, pero no alteran la naturaleza del cielo mismo. ¿Qué ocurre en ese instante en que dejas de identificarte con el contenido mental? Se experiencia una liberación súbita. La mente se vuelve un escenario, no el actor. Al observar tus pensamientos como fenómenos que surgen y se extinguen, descubres que la conciencia es previa a cualquier juicio o etiqueta. Tú eres el espacio donde todo ocurre. El cuarto fundamento es observar directamente todos los fenómenos internos y externos, comprendiendo que todo en el universo es vacío e interdependiente. Nada existe por sí mismo de manera totalmente independiente. Tu trabajo, tu familia y tu identidad son un delicado castillo de naipes. Esta interdependencia radical disuelve la solidez de tus roles sociales. Cuando comprendes que tu identidad es una construcción tejida por miles de causas externas, la rigidez de tus roles se desmorona. ¿Qué queda cuando el castillo de naipes se vuelve transparente? Queda la realidad pura, libre de las proyecciones que antes la asfixiaban. Al aceptar que tu existencia es un nodo en una red infinita, la obsesión por mantener una identidad sólida se desvanece. Aceptar esta interdependencia radical nos lleva a la perfección de la sabiduría última. La sabiduría pura es un compromiso mental de penetrar la superficie de la ilusión para ver el núcleo vacío. Significa que dejas de aferrarte desesperadamente a los fenómenos cambiantes del mundo, y comprendes que intentar congelar un río con las manos es una tontería.
Esta lucha contra la impermanencia es la fuente principal de tu sufrimiento existencial. Al intentar detener el flujo, generas una fricción interna que agota tu energía vital. ¿Por qué nos empeñamos en retener lo que es, por definición, transitorio? La mente busca seguridad en la fijeza, pero la vida es movimiento absoluto. Al resistirte al cambio, te conviertes en el carcelero de tu propia experiencia. Te das cuenta profundamente de que todo es esencialmente no nacido y vacío, careciendo de una esencia independiente, sólida o permanente. La sabiduría suprema es ver la igualdad profunda de todos los fenómenos, reconociendo la mismidad absoluta de todas las cosas buenas o malas. Cuando logras esta sabiduría liberadora, dejas de juzgarlo todo frenéticamente y simplemente observas las condiciones temporales surgiendo y desapareciendo. Cuando dejas de luchar contra la realidad, tu mente se vuelve inmensamente vasta, silenciosa y abierta como el cielo azul. Los problemas diarios cruzan tu mente sin dejar cicatrices de ansiedad permanente. Pero esta sabiduría no es para aislarte del mundo sufriente en una montaña remota. El despertar no es un escape personal. Es la paradoja del Bodhisattva. Tu liberación personal es, en verdad, un acto de servicio universal. Al comprender que no hay un yo separado que salvar, tu despertar se convierte en la herramienta necesaria para aliviar el sufrimiento de todos. Tu paz interna es el regalo que ofreces al mundo, una responsabilidad ética que trasciende tu propia existencia. En el instante en que tu libertad se vuelve un servicio, el ciclo del sufrimiento se rompe para todos. Esta sabiduría te prepara intensamente para liderar, sanar y unificar a otros en la sociedad. Tu paz debe sobrevivir al tráfico de la hora punta para ser real. Por eso aplicamos vigorosamente los 4 métodos de conexión social que reemplazan los viejos modelos fallidos de liderazgo tóxico y arrogancia corporativa. El primer método es, una vez más, la práctica de la generosidad radical, dando tu tiempo y recursos sin esperar nada a cambio, ofreciendo valentía constante a los asustados. El segundo método es usar siempre un habla agradable, tratando a absolutamente todos con un respeto genuino y profundo, ofreciendo un refugio de palabras amables que transforman el sufrimiento de los demás. El tercero es mantener una impecable conciencia en todas tus acciones diarias, buscando siempre el bienestar colectivo amplio. El cuarto método es practicar un igualitarismo genuino, compartiendo las metas nobles de quienes te rodean con una empatía activa total. Estos 4 métodos revolucionarios destruyen la noción de que el poder real consiste en dominar al prójimo. La influencia transformadora verdadera viene de una mente perfectamente equilibrada que da tiempo valioso sin condiciones y habla con compasión sin engaños manipuladores. Transforma cada conversación trivial en un viaje compartido de descubrimiento mutuo y haz que cada interacción humana se mueva sutilmente hacia la liberación mutua. Cuando interactúas sin intentar obtener nada, la ansiedad social desaparece por completo. Todo este camino altera fundamentalmente cómo percibes tu existencia. Empezaste con una mente agotada, atrapada por el deseo y la insatisfacción, y ahora te mueves hacia una mente compasiva y plenamente despierta, protegida por el escudo impenetrable de las 6 perfecciones. Existe una paradoja filosófica suprema en el corazón de este viaje. Tu gran meta es salvar a todos los seres sintientes del sufrimiento, pero para salvar verdaderamente a todos, debes comprender profundamente la vacuidad inherente de absolutamente todo lo que existe. Entiendes que, debido al origen dependiente, todo está conectado de manera fluida e inseparable. No hay un yo sólido e independiente para salvar, ni hay un otro sólido, fijo y real para ser salvado externamente. La separación conceptual rígida entre el salvador noble y el salvado desesperado es ilusoria. Solo existe el flujo continuo, interdependiente y hermoso de los fenómenos naturales cambiantes. Es una danza cósmica infinita de causas y condiciones bellamente entrelazadas. En el nivel más alto de comprensión, solo hay compasión pura moviéndose sola a través del espacio infinito. Una vez que comprendes que no hay una separación real del universo, la ira pierde su raíz y el ansia neurótica se disuelve completamente. Una vez que aceptamos con gracia la impermanencia de absolutamente todo lo que está vivo y soltamos las pesadas cadenas autoimpuestas de nuestras manos, entonces el camino iluminado se abre por sí mismo ante ti sin esfuerzo. La paz inquebrantable se convierte en tu estado natural permanente para siempre y el despertar espiritual respira a través de ti suave y compasivamente cada día. El silencio mismo se convierte en tu refugio más seguro y eterno.